Bueno, señores, vamos a hablar del censo. El censo, que es una política de Estado en la República Dominicana que hace unos días comenzó. Pues yo quisiera, Filpo, para que tú nos orientes y orientes a los amigos amables televidentes, ¿de dónde viene el censo? ¿Qué es eso del censo? ¿Por qué? Bueno, buenos días nueva vez. Debemos señalar que los romanos en el plano burocrático administrativo lo pensaron todo. Y en la época de la República se crearon las magistraturas, que eran especies de funcionarios, y existía un funcionario llamado el censor, que tenía dos funciones fundamentales en la sociedad romana. Una era velar por la moral y la buena costumbre, de ahí viene la palabra censura, para algunos programas que se entiende que están fuera de los cánones éticos y morales, y otra función era llevar a cabo el censo. Como señaló fuera de cámara el profesor Zapata, los romanos eran una sociedad conquistadora. Los romanos se preocupaban por establecer los impuestos. Entonces, a través del censo se pueden implementar esas políticas tributarias. Es decir, que el censo tuvo un origen básicamente recaudador. No, bueno, para contabilizar a la gente y después se implementan otras acciones, fundamentalmente, pero viene de Roma. Ah, muy bien. Zapata, ¿cómo vamos con el censo actual? ¿Qué nivel, tú que estás involucrado en la organización, para que nos dé una información panorámica de cómo va el censo y cuál es la proyección que se tiene de aquí a que se termine? Mire, el censo, que su punto de partida fue el jueves próximo pasado, el primer día pues fue de ciertos niveles de inseguridades. Es la primera vez que tenemos un censo electrónico, es la primera vez que las personas utilizando dispositivos tecnológicos visitan a los hogares. Recuerde que en la República Dominicana en una ocasión hubo separación porque se hacía un censo de agricultura, pero que es el clásico, es el censo de población y viviendas. Y como decía el profesor Filpo, el censo es un instrumento para trazar políticas públicas y sobre todo para aplicar un concepto de justicia que en la República Dominicana pues no es muy clásico que se diga que se está aplicando la justicia por el hecho de que las municipalidades son altamente afectadas por no tener el dato fijo de cuánto es la población, pero no que no las tengan las municipalidades, que no la tenga la gestión del Estado, porque hay un concepto presupuestario de por medio. Sí. Y entonces, en base a ese concepto presupuestario de por medio, porque a las municipalidades se les asignan partidas de acuerdo a la cantidad de personas que vivan en ella. Y se eligen los diputados en función también de los habitantes. En términos políticos viene este elemento. Incluso con los resultados de este censo va a haber algunos poblados que van a perder un diputado, unos cuantos regidores, y otros van a adquirir en base a la proporcionalidad que se establece constitucionalmente. El censo, después del primer día, en mi caso soy encargado de la provincia de Espaillat. El primer día tuvo sus dudas, como es normal, los pecados de primeras veces. Ya el segundo día, que era el viernes, el factor de conectividad, que era el obstáculo principal que se tuvo, pues superado. Una pregunta ahí mismo para orientar a la gente. En dado caso de que falle originalmente el problema de la virtualidad, un problema de que el internet no es lineal, o sea, claro. ¿Qué alternativa tiene? Hay múltiples alternativas. Hay la hoja censal, que si un empadronador fue a uno de los hogares, no tuvo conexión a la internet, y es lo mismo que pasa si no hay personas en el hogar, se hace una cita para una segunda oportunidad. Si en aquella cita también fallara, entonces hay una hoja física que es la misma que la electrónica, y que con los datos que se recaban en esa hoja física se alimenta la tablet una vez esté el empadronador en un lugar que tenga conexión a la internet. Lo mismo pasa con una gran pregunta que hacen las personas. Y yo, que trabajo, salgo de mi casa a las 5 de la mañana, llego a las 10 de la noche, no hay gente en mi casa, ¿qué se hace? 3 alternativas se les dan. Primer caso, no estuvo. El empadronador tiene la opción de decir, bueno, visité este hogar, no estuvo porque ellos están georreferenciados
Y, ¿Qué significa eso? georreferenciados es que tienen un dispositivo que establece dónde estuvieron, es decir, un seguimiento de dónde estuvieron, por lo cual los niveles de certeza del censo que tenemos ahora son muy altos. No decimos 100% porque el 100% no se da ni en la eficiencia de una máquina, pero sí con un alto nivel de seguridad. Y entonces cada empadronador, si en una segunda vez no está ahí, entonces está la opción del vecino. Vecino, ¿usted conoce el que vive ahí? Sí. Entonces, dígale que nosotros vamos a venir en el fin de semana porque parece que ellos trabajan todos los días. Sí. En el caso de que en el fin de semana también hubiese resultado imposible, se le deja la hoja censal con el vecino, que el vecino es que lo ve. Vecino, mire, le dejaron esto, entonces las personas se autocensan y llenan, y con el mismo vecino entonces los dejaría, y el empadronador tiene la tarea de alimentar la tablet con los datos que ese vecino le dejó. Son unas preguntas muy directas, cerradas, por ende cualquier persona con un nivel mínimo de escolaridad puede llenarlo. Y con respecto a la responsabilidad de las personas que estén en el hogar, si un niño tiene 16 años cumplidos y es quien está en el hogar, se le confía a ese niño que pueda dar los datos con respecto a la familia. Por ende, recomendamos a los padres, si se da ese caso en su casa, que hay un menor, pero que ya ha cumplido los 16, que le den los datos específicos generales de la casa para que él pueda dar todas las informaciones al empadronador, que lo va a estar visitando 1, 2 o 3 veces, si no ha sido posible hacer. ¿Se está desarrollando tal cual como se diseñó, desde el punto de vista del éxito? Está desarrollándose con exactamente el diseño que se hizo originalmente, con las expectativas que se hicieron originalmente. Se sabía que había cierto nivel de incerteza y por eso este censo va a durar 14 días. Se sabe que antes los censos cogían un día de trabajo más los fines de semana para hacerlo efectivo. Ahora son 14 días para tener la certeza de que si alguien se quedó, se pueda volver a contar. Porque es el instrumento de políticas públicas más fidedigno que tienen los estados para poder llegar a las comunidades más vulnerables, a los invisibilizados y a aquellos que en ciertos momentos no quieren dar los datos porque tienen la idea errada de que el censo es un instrumento de persecución o algo así. Bueno. Es decir, que el llamado es a las personas que se dejen censar. Así es. El censo se hace cada 10 años, según lo establece la ley. Sí. En este caso se hizo la ley, 12 años. No, sí. ¿Qué dice la ley establece que debe censarse en el segundo quinquenio de cada decenio. Pero eso es como muy dominical, a pesar que es domingo. Sí. El caso lo que dice es lo siguiente la ley. Si cumplidos 5 años del censo, en los próximos 5 años, en cualquiera de ellos, de acuerdo a una necesidad sentida, el Estado puede convocar al censo. Se lo pongo en un ejemplo, este se está haciendo en el 22. En el 27, si el Estado quiere, puede hacer un censo. En el 28, en el 29, en el 30, en el 31, en el 32. Es decir, que los segundos 5 años de cada 10 años, los estados del mundo están llamados a hacer un censo de población y vivienda, porque no es solamente de uso nacional, es de uso internacional. Sí. Porque la gente dice, la gente le dice, mire, nació el muchachito 8.000 millones en la tierra. Es el censo que determina eso. A propósito de censo, en Ecuador también se está... En este momento. Sí, y en Bolivia hay una protesta terrible de la gente que están en contra del gobierno, objetando un censo. Bueno, Luis Arce lo pospuso para Luis Arce es el presidente. El presidente, sí. Porque andan destruyendo propiedades públicas. ¿Tú ibas a decir? No, yo te iba a decir que ya el tema creo que está suficientemente debatido, ya la gente tiene la orientación de vida.